Lo primero que entendamos es esto: va a haber veces que a pesar de ser hijos de Dios, buenos hijos de Dios, nos va a poner el mundo en el que vivimos en situaciones difíciles donde humanamente hablando tú dices, yo de esta no puedo salir. A lo mejor en estos tiempos no somos perseguidos y gloria a Dios que en México tenemos todavía libertad de expresión y no nos van a encarcelar por predicar la palabra o por congregarnos, pero de alguna u otra forma podemos identificarnos con Pedro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido apresados, encadenados, como veremos que él estuvo, en oscuridad, como más adelante revela la Biblia que él estuvo, en situaciones en las que tú dices, por más que yo haga, no puedo salir de aquí? Aunque tuvieras humanamente hablando una forma, te das cuenta pues que no se puede. A veces ni siquiera tienes idea. A veces como Pedro te encuentras en oscuridad y ya no se te ocurren más ideas. Ves que consultaste todos los médicos, que metiste currículum en todas las empresas, que llevaste consejería con todos los pastores a tu hijo, ¿verdad? Que oraste por tu marido, lo ungiste con aceite, con aguarrás, con tiner, con todo, y la cosa no cambia. La salud, las finanzas, la familia sigue igual. Probablemente luchas personales que tú tienes, has intentado de todo, y a veces como Pedro simple y sencillamente volteamos a nuestro alrededor y decimos 4x4, 16, estoy en medio de un problema que me supera en 16-1 en proporción y no me voy a poder escapar de esta. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enteramos que un hermano, un familiar nuestro le está pasando mal? Seamos honestos, muchas veces lo último que buscamos es a Dios en oración. Se enferma alguien y lo primero que hacemos es el médico, ¿verdad? Y no te estoy satanizando, yo lo he hecho muchas veces. Y hay ocasiones en las que de repente vuelvo en sí y le digo, Dios, perdóname, está mi hija enferma, primero vamos a orar por ella, que lloramos por ella. No sanó, vamos al médico, ¿verdad? Pero ha habido veces en las que después de haber orado ya no hubo ni siquiera necesidad de ir al médico. Ahora, no sanó, salte corriendo al doctor, ¿verdad? Porque el Señor también se vale de la ciencia, de la medicina, y hay ejemplos en la Biblia de esto. Entonces, no estoy diciendo que no, pero sí estoy afirmando que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios en oración. Tu hijo anda medio rebelde y antes de venir con el pastor, antes de ponerte a llorar, antes de deprimirte, entrégaselo a Dios en oración. Hay un problema en el trabajo y antes de irte a quejar con tus compañeros, antes de meter tu demanda, antes de lo que sea, ponlo en oración. Y vamos a ver que muchas veces, muchas cosas se resuelven después de haber orado de forma inmediata, sin necesidad de que hiciéramos algo más. Ahora, si no hay respuesta es porque Dios quizá quiere usar otros medios, pero hemos desvalorizado la oración y le damos el último lugar a lo que debería haber sido nuestro primer recurso. Si metieran a un querido hermano a la cárcel injustamente, probablemente lo primero que haríamos sería ponernos a llorar, deprimirnos, estresarnos, enojarnos, amargarnos, maldecir al gobierno que lo encarceló, hacer huelga, ¿verdad? Marchar por toda la ciudad. Y al último, muchas veces, lo que dejamos es lo primero que teníamos que hacer. Como hace poco que te hablaba de la mujer de flujo de sangre. Malgastó todo con todos los médicos y al final fue a Jesús y cuando tocó a Jesús, ella fue sana. Entonces hay cosas que el Señor podría haber resuelto ya si lo hubiéramos buscado primero y que Él permitió para llevarnos a rendirnos delante de Él en oración, para fortalecer nuestra comunión con Él a través de la oración. No es que a través de perseverar vamos a torcerle la manita al Señor. A veces nos hemos puesto de acuerdo para orar sin cesar por algo y Dios no responde de acuerdo a nuestro anhelo, ¿verdad? Y sabemos que Dios es soberano y a veces su respuesta va a ser sí, a veces va a ser no, no es la forma, o no es el tiempo, o no es mi voluntad, pero nuestra chamba es creerle y perseverar, y perseverar, y perseverar. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Deprimirnos, amargarnos. ¿Por qué? Me encierro en mi cuarto a comer pastel de chocolate, a ver Netflix porque estoy triste, me tomo la botella, me emborracho, un cigarro porque estoy estresado. Todo menos lo que tuvimos que haber hecho. Santiago 5 dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Y cuántas estamos afligidos? Y lo último que hacemos es orar. Y hay gente que cuando está afligida se va a pecar, o se aparta de Dios, o deja de congregarse, y es cuando más que nunca tendríamos que fortalecernos en Él. Lo primero que aprendemos es que la iglesia estaba consciente que la oración no era el último recurso, siempre debió ser el primer recurso.
a veces Dios permite que vengan situaciones complicadas para llevarnos a rendirnos a Él, porque Él quiere iluminar nuestras vidas antes de hacernos libres. ¿Qué es lo que quiero decirte? Quizá tú piensas que el problema es la enfermedad, que el problema es el trabajo, que el problema son los hijos, y hay situaciones internas en tu vida que están mal, que no has tratado, que has ignorado. A lo mejor hay rencor, a lo mejor hay orgullo, a lo mejor hay fariseísmo en tu corazón, hay cosas que Dios te ha llamado a hacer que no has hecho, que dejaste a un lado, y Él te está llamando a rendirte en oración. No tanto porque en la oración va a resolver el problema externo que tú crees que es el problema, sino porque Él quiere iluminar tu vida para que tú camines bien, porque no estás caminando bien. Y lo primero que hace la oración es que da dirección a nuestras vidas. Lo primero que hace la oración es que trae luz en medio de nuestras tinieblas, en medio de tu oscuridad, donde tú dices, yo no sé qué hacer, y de repente te encuentras perdido y perdiste tu propósito, y a lo mejor el problema te hizo deprimirte tanto, desanimarte tanto, que dejaste de caminar. La oración te hace que tú puedas ver en medio de las tinieblas. La oración hace que la luz resplandezca en medio de la oscuridad y que tú sepas dónde estás, que recuerdes quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, porque mucha gente por causa de los problemas se detiene y deja de avanzar. La palabra de Dios nos guía. Vemos que a través de nuestra comunión, el Señor en su presencia y con su palabra nos va a dar dirección. ¿Nos va a dar qué? Dirección. Señor, es que no sé qué hacer, pastor, estoy bien confundido y tengo este problema en casa y tengo esta situación y no sé qué hacer. Busca a Dios en oración. Lo segundo que hace la oración es despertarnos o despertar a aquel por el cual estamos clamando. En este caso hay gente que está dormida, que tiene un llamado, que tiene un propósito, que tiene dones. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7, que todos tenemos una razón de ser y hacer dentro del cuerpo de Cristo, pero hay mucha gente que a lo mejor por los problemas, por el pecado, por los quehaceres del día a día, están dormidos. Pablo dice a los romanos, despiértate, a los efesios, perdón, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay gente que necesita despertar de su letargo espiritual. Hay gente que nada más está dando vueltas otra vez, insisto, en su desierto, desanimada, deprimida, caída, encarcelada, afligida, lo que sea. Y es a través de la oración que viene ese despertar. Dios me despertó cuando le empecé a buscar. A lo mejor tú te sientes medio agüitado y dices que ya no oro porque no siento. Y estás esperando volver a sentir para buscar a Dios. Y es al revés. Busca a Dios aunque no lo sientas. Porque la promesa ¿cuál es? Clama a mí y yo te acalambraré. Y yo te responderé. Entonces Dios va a hablar aunque no sientas. Pero tienes que despertar. Y a lo mejor alguien más que está dormido empieza a orar por esa persona. Nos quejamos de la iglesia, no participan, son apáticos y esto y el otro. Clamemos por nuestra iglesia. Y si el domingo se llena este lugar, gloria a Dios. Y si está vacío, los 3 que estemos, oremos por los otros 1000 para que Dios despierte sus corazones. Y tienes un hijo que está encendido, gloria a Dios, pero está dormido, en vez de estar ahí chillando, ay pastor, el diablo lo tiene promido, clama por él. Mañana, tarde y noche, Señor, despiértalo, tócalo, quebrántalo, pon gente a su alrededor, échala a perder la fiesta, que se dé cuenta que nada trae contentamiento, que sepa que tú lo estás llamando, rodeado de personas que le compartan el evangelio, ilumina su vida, despierta su vida, úsalo con poder. Porque ahí están muchas, ay mis hijos, ¿y qué ganas con eso? Nada. Pues en vez de maldecir a tu situación, la gente que te rodea, clama para que el Señor les despierte. Por ti mismo, si te sientes medio apático, agüitado, ven oración, Señor, despiértame, avívame, vuélveme a hablar, vuélveme a dar visión, vuélveme a dar dirección. Estoy perdido, caí en la rutina, enciendo el fuego de tu Espíritu otra vez en mi vida. La oración nos levanta, ya sea de nuestra apatía espiritual, de nuestra tristeza, de nuestro desánimo, de nuestro letargo, porque no hay fórmula mágica. No hay nada que reemplace la herramienta más poderosa que tiene un cristiano, que no son los libros, los autores, los consejos de los pastores, es la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se fortalecen a través de nuestra comunión con Él. No podemos por nada del mundo hacer un lado nuestra relación con Dios y dejar de orar, porque entonces sepas lo que sepas,
volverás a caer.